todos. Encantada de estar ahorita con ustedes otra vez. Y vamos a iniciar nuestro programa porque ahora tenemos cantidad de invitados y de cosas y no me voy a poner a perder yo el tiempo hablando. Al primero que le voy a dar la palabra es a mi sobrino, a Juan Ricardo, que nos va a hacer el favor de hablarnos de los festivales de cine judío que hay actualmente o que ya hubo. Pero aquí, ahorita en México, empieza el festival de cine judío también. Entonces le doy la palabra a Juan Ricardo. Hola, Juan Ricardo, ¿estás ahí? Aquí estoy, buen día para todos, buenas tardes. Bueno, tú di buenas tardes, habrá quien sea buenos días. Por eso yo digo solo hola y así saludo a todos. Juan Ricardo, la semana pasada, antes que nada me disculpo por no haberte dado la palabra, pero las cosas se complicaron, hubo mucha gente que intervino en el programa. Por eso ahora te voy a dar tiempo para que hables del Festival de Cine Judío en Francia y del Festival del Cine aquí en México, ¿ok? Con mucho gusto, muchas gracias. Wow, te ves re bien en pantalla, ¿eh? No te Aquí había estamos. visto. Aquí estoy conectado. Adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Sí, pues encantado de estar en nuestro programa y de platicar de cine, que es mi tema favorito, como saben. Y bueno, voy a empezar por lo más reciente, que es el Festival Internacional de Cine Judío en México. Así se llama, Festival Internacional de Cine Judío en México, porque son películas de varios países, no es solo cine mexicano. Cada año se ha distinguido este festival por traer una muy buena selección de películas de varios países, muy variados países, con temas de familias judías, de documentales, historias sobre sobrevivientes del Holocausto, etc. O sea, son temas relevantes para la comunidad judía, pero también para la humanidad, porque hay lecciones ahí muy importantes. A veces las películas son un poco más ligeras, son temas románticos o de aventura, pero con alguna conexión. Ocurren en Israel, ocurre con emigrados israelíes en otros países, etc. Bien, este año el festival ahorita está en pleno, el Festival, repito, Internacional de Cine Judío de la Ciudad de México, que no solo es de la Ciudad de México, pasa en varias ciudades del país. Empezó el 27 de enero. No siempre empieza el día 27, que es el día que se conmemora el Holocausto. Esta vez fue una coincidencia. El año pasado fue en abril, por ejemplo, pero fue una excepción. Normalmente empieza a finales de enero y llega hasta mediados de febrero. Este año el festival cumple 19 años de existir en México. Ya 19 años, empezó en 2004. Y bueno, el año que entra va a ser la edición número 20, va a cumplir 20 años. Es un festival bastante íntimo, yo diría, por la selección de películas. No son muy numerosas. Normalmente pasan 7 películas, ha sido el promedio de los últimos años. Un año pasaron solo 6 o 5. Este año se distinguen porque van a pasar 12 películas. 6 en la selección oficial. Este año, por primera vez, están iniciando una nueva manera de hacer el festival. Van a tener la selección oficial, que antes no se llamaba así, pero ahora ya le pusieron así, que consta otra vez de 6 películas de varios países. Pero agregaron 2 secciones esta vez, una que se llama sección de cine documental, estrictamente documentales, históricos o contemporáneos, pero no son películas de ficción. Antes mezclaban un poco documental y ficción, sobre todo ficción, pero de repente se colaba algún documental. Ahora sí tienen una serie de documentales y son 3 películas. Ahora les digo cuáles son. Y por último, inauguran también otra sección nueva que se llama Selección de largometraje mexicano. Quieren ellos invitar, bueno, han invitado a que participen cineastas mexicanos, judíos
y no judíos para presentar sus largometrajes y tener dónde exhibirlos. Es decir, una plataforma de estreno de cine mexicano. Y ese cine mexicano no debe ser hecho por judíos, como dije ahorita, y no son temáticas judías tampoco. Entonces, es un festival que abre su puerta a directores judíos o no judíos y temáticas judías o no judías. Se vale de todo. Y bueno, pues este año ya tienen escogidas, bueno, por supuesto, ya están exhibiendo sus películas. Ahora, como seguimos en pandemia y no todo el mundo va al cine, están haciendo un modelo híbrido, que es muy común estos días. En muchas escuelas hay sistemas híbridos de enseñanza, hay niños en las aulas y hay niños en su casa. Estas películas, las 12 películas, repito que son 6 de la sección oficial, 3 documentales y 3 largometrajes mexicanos invitados y seleccionados en el festival. Estas películas se pueden ver, no todas de ellas, la mayoría, las 6 oficiales de la selección oficial, se pueden ver en salas de Cinépolis. El Festival de Cine Judío siempre se hace en alianza con Cinépolis y con la Cineteca Nacional. Ahí también pasan las películas. Durante 3 semanas. Esta vez fue del 27 de enero al 16 de febrero. El festival dura típicamente 3 semanas. Y en esos 21 días pasan las películas durante las 3 semanas de manera consecutiva. Es decir, una semana se pueden ver 2 o 3 películas, la semana que sigue otras tantas y la última semana otras tantas. No pasan las 6 al mismo tiempo, se van escalonando. Nosotros lo tuvimos en Cuernavaca, yo vivo en Cuernavaca, y tuvimos en Cinépolis el Festival de Cine Judío. Hace varios años que ya no vienen. Creo que no había una respuesta suficientemente satisfactoria por parte del público. Éramos pocos en las salas de cine. Y entonces ahora, con todas las complicaciones que estamos viviendo estos días, pues ya nos lo quitaron. Pero sí pasa como en 6 o 7 ciudades importantes de la República Mexicana. Entonces, las películas de la selección oficial se pueden ver en el cine o en streaming, o sea, se pueden ver por alguna plataforma. Cuando uno entra a la página, ahí le dicen dónde se puede ver. De hecho, se pueden ver en Cinépolis Click. Si no están enterados, la mayoría de los que nos escuchan, Cinépolis tiene una plataforma de cine virtual que se llama Cinépolis Click. Es como un Netflix que pertenece solo a Cinépolis y ahí proyectan las películas. Tienen un costo, hay que pagar por ver las películas como en el cine. El cine documental y el largometraje mexicano, por lo que leí, espero no estar equivocado, solo se pueden ver en la plataforma Cinépolis Click. No se pueden ver en las salas, pero sí la selección oficial. Quisiera poner como base de comparación, porque dije que este es un festival bastante íntimo, porque presenta 6 películas oficiales y este año empiezan con otras 6, pero pues no es así muy grande que digamos. Recuerden que hace poco hablamos del Festival Internacional de Miami, donde presentaban 109 largometrajes y una cuarentena de cortometrajes. Eso es muy ambicioso. Hay festivales muy ambiciosos. Existe un festival en Lyon, Francia, que pasa más de 300 películas. El Festival de Toronto, el Festival de... gracias. El Festival de Venecia, me están soplando aquí, presentan centenares de películas con mucha frecuencia, algunas en competencia, otras no. El Festival de Cannes, por supuesto, en Francia, que posiblemente sea el más prestigioso de todos, tiene varias secciones y ahí pasan muchas películas. Pero bueno, México todavía no es un programa ambicioso, pero sí es muy selecto. Escogen bien las películas, son de gran interés. El Festival de Cine de Francia, del que hablamos hace 2 semanas, y que voy a comentar un poquito más adelante en breve, presentó únicamente 12 películas. Entonces también son pocas, ¿no? Entonces, les quiero mencionar de qué se compone la selección oficial en México. Aquí tengo un pequeño acordeón. Como dice mi tía Maya, necesitamos nuestro acordeón, porque pues es mucha información. Quiero mencionar que la directora del festival es Fredel Saed Raful.
acompañada por muchos colaboradores. Hay un consejo directivo, miembros honorarios, hay gente muy conocida. Antes que se me pase, esta vez el festival tiene nombre, le pusieron un título, se llama Bereishit, que entiendo que en hebreo es el principio, el inicio, aunque en español lo traducen por el reinicio. El reinicio tal vez porque el año pasado no estuvo en las salas de cine, está en plena pandemia, y este año ya nos atrevemos algunos a ir al cine. Bueno, yo no, pero sé que hay gente que sí va a las salas de cine. Entonces le pusieron Bereishit, el reinicio. Bien, entonces en cuanto a las películas que están proyectando en la selección oficial, tenemos en primer lugar, estoy viendo el programa aquí, es muy extenso, tiene 70 páginas aquí el No. programa que estoy viendo por internet, la selección oficial. Les voy a decir de qué países son también estas películas. Perdón, acabo de perderme un poquito. Por cierto, en Cinépolis, comentario entre paréntesis, pasa en las salas de arte. Algunos complejos de Cinépolis tienen una sala dedicada a películas de arte, que son pues de lo mejor, de acuerdo a los críticos y a los historiadores de cine. Y el Festival de Cine Judío pasa en las salas de arte. La primera película es de una coproducción de Israel e Italia, hecha en Italia, pero con capital israelí e italiano, dirigida por Nir Bergman y se llama Siempre Contigo. En inglés se llama Here We Are. No sé cómo se llama en italiano. Stiamo qui, supongo que se llama. Siempre Contigo. Es la historia de un hombre, es una familia judía, un hombre se llama Aarón, que ha dedicado su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos en una rutina muy agradable, lejos del mundo real. Uri es autista y por eso su padre cuida mucho de él. El hijo ya es mayor, Ari ya tiene una 20 o 30 de años. Es un adulto joven, es autista y se pregunta el padre Aarón si puede seguir cuidando de él o debe ponerlo en un hogar especializado. Y mientras se dirigen hacia la institución para ver si Uri va a vivir en esa institución o seguir sirviendo con su padre, Aarón decide que no va a poner a su hijo en una institución y huyen juntos, porque no quiere tener esa separación. Y huyen, porque piensa Aarón que Uri no está preparado para vivir solo. O se pregunta a Aarón si él es el que no está preparado para vivir sin Uri. Entonces se ve que es una película sentimental, bonita, un tema bastante fuerte, y pues interesante que es una producción israelo-italiana, en realidad. Bien, esa es la primera película que está pasando actualmente en las salas de Cinépolis. La siguiente película de la selección oficial se llama The End of Love, El final del amor. Le pusieron, es una producción franco-israelí. De nuevo tenemos aquí una producción entre dos países. La película es francesa, pero con producción por parte de Israel. Es del año 2020. Es una relación a distancia, se llama El final del amor. Es un título irónico, van a ver por qué. Es una pareja que está muy unida, se quieren mucho, dicen ellos que se aman frecuentemente. El problema es que ella vive en París y él vive en Tel Aviv. Entonces, están a distancia, tienen comunicación, muy, muy frecuente y piensan que eso no es suficiente, pero terminan, que era una relación que empieza amistosamente, empieza en un auténtico enamoramiento. Entonces, no les digo en qué sigue la película, no la voy a echar a perder, pero la premisa es interesante. Se enamoran a distancia y se enamoran realmente. La siguiente película es una producción
de Israel con Estados Unidos. De nuevo una coproducción israelí con otro país. La película es americana, se llama Sublet, o sea, se renta un departamento. Y es la historia de un escritor de viajes, que escribe sobre viajes para el New York Times y viaja a Tel Aviv después de tener una tragedia en su vida. Llega muy decaído a Israel, pero la energía de la ciudad, Tel Aviv es una ciudad muy emocionante, y conoce a un hombre joven, que también es muy dinámico y tienen una relación, no sabemos de qué tipo, pero este hombre sale de su vida trágica con este encuentro con la ciudad de Tel Aviv y con este joven con el que tiene una relación bastante cercana. La siguiente película de la selección oficial es de Noruega, no es de Israel, solo es de Noruega. Se llama The Crossing, la travesía. La acción ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, 1942, y es la historia de 4 niños que están huyendo de la persecución nazi. Sara y Daniel, 2 de los niños, son judíos. Se esconden en un sótano y ahí conocen a otros 2 niños, Otto y Gerda, que los cuidan. El problema aquí, la temática, es que los padres de Otto y Gerda son descubiertos y son arrestados, y los 4 niños quedan solos. Los niños se salvan de ser deportados, pero quedan solos, los 4 niños. Y saben que tienen familia en Suecia, y que Suecia es un país mucho más seguro. Esto creo que ocurre en Alemania. Y entonces la idea es ver cómo los niños solos, desamparados, son niños de entre alrededor de 8 y 12 años, se las ingenian para tratar de llegar a Suecia y estar a salvo. Se ve que es una película dura, muy bien hecha, se ve que es muy bella, los niños se ven maravillosos. Así que ahorita ya ven por qué este festival es internacional. Ya llevamos unas películas de Italia, de Francia, de Estados Unidos y ahora de Noruega. La que sigue es una coproducción de Croacia, Serbia y Eslovenia, es decir, países que antes formaban parte de Yugoslavia. La película se llama El diario de Diana B., The Diary of Diana B. B es la primera inicial de su apellido, la inicial de su apellido. Y es la historia, una historia basada en hechos reales de una señora llamada Diana Budisajevic, que es un nombre bastante croata, serbo-croata. Se embarca esta mujer en una campaña para rescatar a más de 10,000 niños de los campamentos de Ustasha en la Croacia ocupada por los nazis. Es un recuento dramatizado, la película está novelizada, pero basada en hechos reales. ¿Ya lo abriste? Está hecha con material de archivo y entrevistas con sobrevivientes, por eso es una historia real. Esta mujer se propuso salvar a 10,000 niños de los campamentos nazis. No estoy al tanto de la historia, la película se ve pues fascinante por ese Juanri, tema. nada más te digo, Sí. te interrumpo ella que dices de esta película. Curiosamente, ella no se propone salvar niños judíos, ¿sí? Muy importante. Ella rescata durante algo que pocos conocen o pocos hablan de eso, es que a los que los nazis conocían como ortodoxos, que eran los serbios de alguna manera, que los consideraban cristianos ortodoxos, también fueron metidos a campos de concentración de alguna manera, puestos a trabajar en campos de trabajos forzosos. A los niños pequeños se les metió al ejército, a otros se les mató o se les dejaba morir simplemente en campos sin sus papás, sin sus mamás, también fueron separados. Y ella se decide primero ayudar a todas estas mujeres que estaban separadas de sus familias, después a sus hijos, y llegó a rescatar a más de 10,000. Pero es muy interesante por el hecho de que además no se trata de una película que hable sobre judíos, ¿sí? O que trate del tema del holocausto judío. Es más, el único pedacito que habla de eso es un momento en que ella tiene una relación con la comunidad judía para pedirles su ayuda, para ayudar o para brindarles ayuda, para ayudar a estas mujeres ortodoxas. Ojo, ortodoxas no se refiere a ortodoxas judías, se refiere a cristianas ortodoxas. Sí, fantástico. Que por algún motivo son separadas y que era pues todo el conflicto que hay siempre con Serbia, ¿no? En ese sentido. Entonces, nada más era como para mencionártelo.
La película está interesante, está muy bien hecha, es un documental muy bien mezclado como aventura con todo eso y vale la pena, ¿sí? Y cosas Genial. interesantes, pero te dejo, nada más era como para aclararlo porque dijimos, para mencionarlo porque creo que que es importante el tema en especial que no trate de cómo rescató a niños judíos. Es más, a ella no sería una claro. justa entre las naciones. Entiendo, correcto. Pues gracias por la aclaración, muy importante. Yo no tenía tanto conocimiento. Aparentemente, ¿tú viste ya esta película, Isaac? Sí, por eso lo sé, porque ya tuvimos la oportunidad de ver esa. Ah, magnífico. Vale, tuvimos la oportunidad de ver esa, tuvimos la oportunidad de ver la de Nace el amor. Ajá. ¿Sí? Que es algo que hace 3 años hubiera sonado extraño, cómo se lleva la relación de la pareja y cómo se ve. Hoy lo estamos llevando por Zoom, tan tranquilos como si nada y platicamos como si nada y todo. Exacto. Entonces, es un cambio que dio de hace 3 años, lo que sería, cuando se refiere a la película, lo que es hoy, hasta ya lo vemos natural, ¿no? Así es. Así es parte de nuestra normalidad, como decimos ahora. Exacto. Ándale. Pues, la de la travesía vale la pena, la vio Sara. Bueno, la travesía dice Sara que vale mucho la pena y la de Horizontes Verdes que no he hablado también dicen que es extraordinaria, pero bueno, ya tocamos. Es la última, pero gracias Isaac porque tus comentarios aportan mucha información y muy valiosa. No hay que perderse el documentario del diario de Diana B. Termino con Horizontes Verdes. Acabas de mencionarla. La historia es muy interesante. Esta película sí es de Israel. Esta es israelí totalmente, dirigida por Sheif Alehaim, y trata de un señor de edad, tiene 75 años, se llama Dov, vive en un asilo de ancianos donde ya no está a gusto, se siente aprisionado, como encarcelado. Quiere volver a comprar su antigua casa y sentirse libre de vivir en su casa, pero no tiene dinero. Desde que perdió su pensión, por culpa, él dice que es culpa del Estado. Quiere salir de ese asilo y no tiene cómo hacerlo hasta que se da cuenta que muchos de los residentes de esa casa de retiro, muchos de los ancianos que viven ahí, consumen cannabis, consumen marihuana. Y entonces le ocurre que esa es la manera de salir de ese lugar, no consumiendo la marihuana, pero vendiéndola. Se vuelve vendedor de marihuana y así empieza a hacer dinero. Se mezclan cuestiones de romance, de la policía, de la mafia, se vuelve complicada esta trama y Dove se encuentra en una encrucijada, pero bueno, se ve la película bastante simpática. ¿Puedo comentar de esa película? Sí, adelante. Yo ya la vi. Hola, soy Sara Eisen. Hola. Oye, Hola, la película me encantó, fue la primera que pusieron para la inauguración. Está buenísima esa película. Después de ver películas de tanta tragedia, de tanto dolor, está bueno que el cine también tenga, el cine judío, tenga películas que no tienen que ser nada más con dolor y tragedia, sino que tenga también para que estés feliz y estés contento. Esa película está muy chistosa, de veras, muy amena, y váyanla a ver, de veras se van a reír. Gracias, Sarita. Qué buen comentario hace. Sí, se ve que está simpática la película. Sí, está muy buena la película. No se la pierdan. Oigan, y como dato curioso, nada más otra vez, el dato, los ancianos reciben y consumen marihuana, ¿sí? Porque en Israel existe una ley que a cierta edad, a ciertos tratamientos, el Estado les provee la marihuana. Entonces, en este asilo se las provee. Entonces, él aprovecha que se la dan y empieza su negocio, pero lo hace en ese sentido. No es que la consuman sino porque se las proporcionan como un relajante, calmante, etcétera, o para todo esto. Entonces, aprovechando esa coyuntura es que surge, pero ya no les damos más porque pues el chiste es que la vean y la disfruten, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Creo que me estoy excediendo en el tiempo, me piqué con esto. Solo voy a mencionar, sin comentar más ahorita, las otras películas del festival. Los documentales uno se llama Los Sabores de Israel, In Search of Israeli Cuisine, que es una película americana, que es un documental, como dije. La siguiente es Viaje de Invierno. Esta quiero regresar en otra ocasión porque es muy, muy bella película, muy interesante. Es de Dinamarca y Alemania. La semana que entra. De acuerdo. Y por último, Bárbara Rubin,
una cinematógrafa muy importante en la contracultura de Nueva York. Entonces, si quieren, hasta aquí llega mi comentario de hoy. Dejo para la próxima semana algo, en particular las películas que quisiera resaltar del festival en Francia, porque hay unas que vale la pena conocer. Pero ahorita, si quieren, termino mi participación. Gracias, Maya. Gracias gracias a ti por complementar. Y bueno, no se pierdan, si pueden, vean las películas, ya sea en las salas de cine, si quieren ir, o en Cinépolis Click. Vale mucho la pena. Muchas gracias, Juan Ricardo. De veras, estuvo increíble tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuera, gracias. Ok, y Judith, ¿qué sigue ahorita? Bueno, primero darle las gracias a Ricardo porque se nos antojaron creo que la mayor parte de las películas y no es que para verlas, y ahorita vamos a continuar con una historia que nos tiene Adriana sobre su tía abuela, y ella quería comentar su tía abuela. Bueno, mejor la dejo a ella que nos platique. Su tía abuela estuvo en la Segunda Guerra Mundial y ya nos platicará ella. Mientras Adriana habla, iremos proyectando algunas imágenes que nos hizo el favor de compartirnos. Ajá. Y le dejamos la palabra a Adriana. Adriana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola. Pues miren, mil gracias Maya, te agradezco. Miren, mi nombre es Adriana Robles Segura. En este caso es importante decirlo porque mi tía, abuela, Luz María Segura Millán, hermana de mi abuelo, estuvo en el Holocausto. Ella, pero les voy a contar en forma general la historia que desde una perspectiva de que, como decía Maya, no todos los que sufrieron deportaciones, etcétera, en el Holocausto eran judíos. Y ella era una pianista. Entonces, así en forma general, aquí pueden ver a la familia Segura Millán, en donde la persona que está con el vestido floreado es Luz María. Justo atrás de la señora mayor, el que está hacia arriba es mi abuelo, ¿no? Es hermano de ella y se llevaban 1 año de diferencia. O sea, que eran muy cercanos. El caso es que ella estudió piano, es pianista, concertista, alumna de Manuel M. Ponce, y se fue a París a estudiar y continuar con sus estudios. Estando allá, conoció a Vladimir Bultmann, ¿sí? Que era un violinista ruso de fe judía, ¿no? Entonces, hicieron ellos dos un dueto que los hizo muy célebres antes de la guerra en Europa, por el dueto que hicieron y que era, pues según dicen, muy buen dueto, etcétera, de ella con Vladimir. Entonces, al paso del tiempo, se casaron casi muy pronto, y se fueron a Rusia, y tuvieron 2 hijas, una que se llamaba Lusha y otra Emilia, ¿no? Entonces, yo siempre lo veo esto, como les digo, una historia, no es narrativa de todo lo que sufrieron específicamente, que ya todos lo saben, las atrocidades, las cosas horrorosas que sufrieron todos ellos, pero que esto es, como les digo, un dueto musical en el Holocausto, de 2 gentes con diferencias, pero unidos permanentemente durante la guerra. Ahí ella se fue a Rusia, no sabía español, y esto estaba en contacto con nosotros en México, con mis abuelos, con mi abuelo, mis tíos, y tenemos cartas hermosísimas que todavía antes de que estallara la guerra, ella nos mandaba y se contestaban. Cuando llegó a Rusia, una de sus primeras palabras que ella aprendió fue la palabra de pogromos. No sé cómo se pronuncia en ruso, pero en latín se dice pogromos, que era todo lo que significan estragos violentos, y se referían a los atentados antisemitas que habían en las calles en Moscú. Y mi tía, que no conocía esto, fue de las primeras palabras que empezó a aprender en ruso. A raíz de las leyes raciales de Nuremberg,
pues agarraban, ahora sí que literalmente parejo, y el gobierno alemán en el 35 pues apoyaba y alentaba esos progromos, ¿no? Que les decían. Aquí ellos ya se estaban preparando, como sabemos, para lo terrible que iba a venir. Y aquí yo, un poco de broma, lo relaciono con que mi tía y mi tío empezaron a afinar sus instrumentos, porque ya venir esto. No había manera ya de regresar a México ni de irse a ningún otro lado. Entonces, aquí estalló la guerra y perdimos contacto. Mis tíos estaban, bueno, pues desesperados y les tocó en el 40, ¿no? La Operación Otto y la famosa invasión Barbarroja, en donde pues todas las penas que pudieron haber pasado, y esta de los, por cierto, entre paréntesis, la historia de la invasión Barbarroja es considerada la más horrorosa, feroz y pues mayor de la guerra, porque tuvo bajas inmensas por los dos lados, por los alemanes y por los rusos. 5 millones de soldados rusos fueron capturados por los nazis, 3 millones de civiles, aquí todos parejos, 3 millones, en donde iba 1 millón ya constatado de judíos. Esto fue una masacre horrorosa, un genocidio ahí espantoso, porque además, y cuenta la tía que en el 41 ellos pusieron el plan hambre, y en donde era el plan económico genocida, donde cortaron los alimentos. Mi tía con sus hijas, con su esposo, era un invierno, se tuvieron que ir al metro porque sintieron que era un lugar seguro porque eran tiroteos, etcétera, y ahí vivía debajo de una escalera por unos días, debajo de la escalera con un trapo ahí, y estaba a temperaturas de 40, menos 40 bajo cero. Entonces, bueno, pues total, sufrieron las que todos conocen y saben, y fueron deportados a Ashgabat, en Asia Central, Turkmenistán, y ahí de historia peculiar contaba la tía que cuando veía las beduinas se escapaban, corrían hacia donde estaban las beduinas y les cambiaban cualquier cosa por un pan, por etcétera, ¿no? Después pasa esto, mi papá, mi abuelo y sus hermanos desesperados no podían comunicarse con ella, hasta que cuando se rompieron las relaciones diplomáticas con Alemania, México-Alemania, y por medio del gobierno mexicano, la embajada, contactaron dónde estaban, dónde habían quedado y que estaban en Ashgabat. Le mandaron a la tía un documento en donde tenía amnistía, que se podía venir ella a México, y ella lo rechazó. Dijo, no me puedo ir sin mis hijos y sin mi esposo. Volvieron a hacer N,000 intentos, no se pudo hacer mucho. La tía se siguió ahí con toda la familia, y aquí viene un comentario otra vez como un buen dueto, una pareja que de verdad, en mi opinión, superaron adversidades y se mantuvieron juntos como dueto, en donde dice la regla de para hacer un dueto, si todos van mal, salvo tú, sigue a los demás. Y mi tía se quedó. Hasta que hubo, después sí dije, un segundo comunicado, todavía hubo un segundo comunicado en donde le dijeron, tú, Luz María, y tus hijas, tus 2 hijas, que por cierto, una de las hijas tenía síndrome de Down, la más pequeña, por lo que también eran agredidos y todo aquello. La volvió a rechazar la tía y dijo, discúlpenos lo que haya dicho, yo no me puedo ir. Finalmente pudieron regresar hasta el 47. Y ellos, creo yo, que más que una mala suerte, tenía muy buena suerte, porque entonces fue cuando el presidente Miguel Alemán Valdés era presidente, y ¿qué creen? Era originario del mismo lugar que mi familia, de Sayula, Veracruz, por lo que afortunadamente y por
pues, conocimiento y lo que haya sido, los pudieron traer a México. En estas fotos ven a mis tíos, o sea, yo nunca los he visto como unas personas de mala suerte, etcétera, ni nada. Sufrieron intensamente, siempre fueron muy unidos, se mantuvieron unidos, con fortaleza, con la hija enfermita, etcétera, y pues vivieron aquí en México por mucho tiempo. Es más, estuvieron aquí en Cuernavaca, vivieron aquí en Cuernavaca, ya de retirados. Y bueno, entre eso, pues muchas anécdotas tan simpáticas, algunas, de cómo se cocía carne de camello, que le quedaba horroroso, según mi tía, y que bueno, pues tenía que hacer algo, que las papas, cómo las cocinaba, cosas curiosas y divertidas que muchos de ustedes pues han oído en infinidad de versiones, ¿no? Pero finalmente creo que es un ejemplo de lo que siempre dice Maya y de que de veras, pues yo sí creo que trabajar en dueto, trabajar en equipo, pues es la única o una de las muy buenas maneras de poder sobrevivir. Y así fue. Esa es la historia. Mira, Judy, si les pasas las fotos, creo que se pueden ver un poquito más. Este es mi tío Vladimir, precisamente en mi casa en México. Ella es mi prima Natasha, que es 2 años más chica que yo. Se vinieron aquí, el tío Vladimir, pues que era un amor, ¿no? Justamente güero de ojos, rubio de ojos azules, pero pues eso no impidió, su apellido fue el que tomaron en cuenta. Ahí estoy yo con mi prima, y ahorita ella es maestra de ballet aquí era en la Compañía Nacional de Ballet, y hace 4 meses, ¿qué creen? Está en Alemania dando clases al conservatorio que está en Alemania. Luego tengo otra foto acá. Ahí estamos una güera y una morena. Ahí está. Esta imagen es cuando la que vieron de las máscaras. Aquí no se ve bien, pero ahí está mi tía y él en sus duetos musicales. Este es mi abuelo. Y acá a la izquierda está cuando la invasión barbarroja en Rusia, que ya estaban afinando instrumentos para lo peor, ¿no? Pues esta es mi historia en forma general. Y bueno, pues ahí está la familia que eran de Sayula, Veracruz, que afortunadamente al final de la historia sirvió de algo ser de Sayula, Veracruz. Ellos se quedaron viviendo en Cuernavaca todo el tiempo. No toda la familia Segura, todos los que ven en esta foto en México prácticamente salían fuera y venían. El bisabuelo era, esto es curioso porque yo creo que de aquí viene la mentalidad de mi tía y de todos sus hijos. Él era un comerciante que tenía un barquito, no muy grande, pero un barco que vendía, andaba por diferentes países, y a mi tía y a mi abuelo, que eran los mayores, los dejaron hacer la primaria en Barcelona, los dejaron en Barcelona y se fueron y ahí estuvieron internados. Entonces eran muy unidos mi abuelo y su hermana. Luego de los demás, pues son todos y unos sobrinitos de ellos de aquel entonces. Pero esa es mi historia. Sí, efectivamente el holocausto no fue, fue contra todo el mundo, fue una amenaza y pues sí, un ataque, un genocidio contra todo el planeta. Contra todas las razas inferiores. Totalmente. Pues ni tan inferiores, yo diría. Pero bueno, ni tan inferiores. No, las inferiores eran todos que no eran alemanes. Y sí, pero yo prefiero, digo, sí lo entiendo, pero irónico, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta que pues de inferioridad pues no tenía nada. Adriana,
un engaño. No tengo palabras para agradecerte todo lo que nos platicaste. Estoy de veras sumamente emocionada y muy, muy, muy agradecida. No sé si haya alguien más del público que quiera hacer algún comentario. Yo quisiera. A ver, perdón, habla. Quisiera felicitar a Adriana, agradecerle mucho este relato íntimo realmente que es familiar y tan conmovedor, que nos ilumina mucho más sobre todo lo que ya tristemente sabemos. De veras felicitarla de corazón y agradecerle a sí mismo de corazón y decirle que seguramente el CDIJUM, el Centro de Difusión e Investigación Judío de México, estaría interesadísimo en la historia que Adriana nos relata. Y no sé si nos quisiera dar su correo electrónico, alguna forma de comunicarnos con ella para hablarle al CDIJUM de ello o que ella se comunique directamente con ellos si así lo desea. No lo sé. Un abrazo, Adriana, de veras. Gracias. Muy conmovida estoy y muy agradecida por todo lo que nos has presentado. Muchas gracias. Sí, claro que yo estoy fascinada aquí porque voy con las ideas que ustedes han planteado, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, me parece que este programa tiene un core, un centro así muy valioso, somos iguales, ¿no? Pues es un centro de encuentro y pues todos, como dice el lema de la Cruz Roja, todos somos hermanos. Me encanta, de veras. Así es la intención. Y bueno, pues aquí sí estamos todos muy juntitos. Aquí estaré yo y seguiré enriqueciéndome de Maya y de todos ustedes, ¿eh? Y yo me sigo enriqueciendo de ti. Yo tengo un par de preguntas que me queda la duda. ¿Hay música grabada de tus tíos, del dueto que tenían? ¿Sí? Sí, hay música y bueno, la verdad es que sí fueron, hasta donde yo sé, famosos aquí en México en esa época. Cuando llegaron a México fue todavía un poco más llamativo, a lo mejor el dueto. Y mi tía, o sea, la prima hermana de mi mamá, la hija de ellos, Lucha, sí fue famosa. Ella tenía otro nombre artístico que se llamaba Lucha Bernova. Ella se casó con un mexicano y tuvo a mi prima Natasha y en fin, ¿no? Pero esa es otra historia. Ella también fue famosona como, no famosona, famosa en el violín. ¿Ellos tocaban música clásica? Sí, concertistas. Concertistas, ok. Y aquí en Cuernavaca mi tía daba muchas clases, por ahí si lo investigan, sus alumnos tienen comentarios muy simpáticos porque mi tía era muy estricta, muy disciplinada, muy buena persona, pero era muy disciplinada. Y les decía, dice este alumno, que les enseñaba hasta cómo calentar las teclas del piano, ya que con los guantes, porque pues ella ya había pasado experiencias de -40 bajo cero, ¿no? Como buen músico siempre son muy exigentes. Sí, así es. Entonces, perdón, decías, tu tía abuela se casó con Vladimir, dijiste que se llamaba, perdón, sí, ¿verdad? Sí, Vladimir Bullman. Él que era judío, ¿alguno creció como judío o no? Lo asombroso es que Vladimir Bullman era judío ortodoxo, refiriéndome a ortodoxismo completo. Pero él, porque tenemos fotos de él y en donde lo ves con los atavios, ¿no? De ortodoxo. Pero por alguna razón, pues tenía un poco más de libre pensamiento y cuando se hizo músico y conoció a la tía, pues ya no se pudieron separar. Se volvió más libre pensador. Sí, ha de haber estado durísimo aquello, pero pues no, eso nunca lo hemos platicado ni como que a nadie le dimos tanta importancia, ¿no? Ok. Sí. Otra vez.
Adriana, muchísimas gracias. Quisiera que te prepararas porque te vamos a estar invitando a que participes en el programa para que tú y Juan Ricardo sean de nuestro programa. Qué amable. Que nos sigan dando clases. Apúntatelo, Judith. Sí, claro, ya está apuntado. Qué amable. Yo también me pondré en contacto con Adriana para que nos platique más y lo publiquemos en Diario Judío y todos puedan leerlo ahí también. Gracias, muy amable. Compartamos su música también. Muchísimas gracias. Otra vez, de veras, de todo corazón. Y gracias a ver si la semana que entra, a ver cómo te metemos. Te aprovechamos en el programa otra vez. De veras, un honor, una satisfacción. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias, mil gracias. ¿Qué sigue, Judith? Bueno, pues vamos a ya para terminar, con Isaac. Pero nos falta muchísimo. ¿No iba a hablar Daniel? No, porque se nos acaba el tiempo, entonces para que Isaac nos platique lo que estuvo haciendo en Colombia, nos queda un poco de tiempo, entonces le vamos a dar el tiempo a Isaac para que nos platique. Entonces, no puedo hablar Daniel, pero no importa. Daniel la próxima semana nos compartirá. ¿Qué te parece? Muy bien. Yo nada más brevemente, digo, porque tenemos poco tiempo y porque es el programa de mi mamá y mi mamá no ha hablado. Bueno, ni voy a hablar, ya me quitaron ahora la palabra. El próximo programa, es más, el próximo programa no tienes que venir, madre, no te preocupes. Ok, de acuerdo. Entre Juan Ricardo y Adriana se lo echan, y Daniel. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de estar en un evento, en dos eventos importantes, pero en uno en especial. Es un encuentro internacional combatiendo el antisemitismo. Internacional porque reunió a más de 12 países, a personas de más de 12 países. Es organizado por un pastor colombiano, ¿sí? Y por una organización que se llama Combat Antisemitismo, ¿sí? Con sede en Estados Unidos, en Ecuador, ahora en México con nosotros y Argentina, ¿sí? Con alguien que estuvo aquí de Sheliach en México y está trabajando en esta lucha contra el antisemitismo, ¿sí? El evento reunió, como les decía, pastores, en la inauguración al presidente de la OEA, con un mensaje del presidente de la OEA, Luis Almagro, al expresidente de Uruguay, Uribe, al expresidente de Paraguay, al expresidente de Paraguay, me parece, al presidente de Colombia mandó un mensaje, ¿sí? Y al expresidente Jimmy Morales de Guatemala, que tiene un valor en especial porque fue el primer presidente latinoamericano, como lo dicen a ellos, valiente, que se aventó con trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y nos explicó las razones en varias entrevistas, en varias cosas, de por qué lo hizo, ¿sí? Y lo que le implicaba, porque todo el mundo le dijo, estás loco, estás mal, no tienes por qué hacerlo, ¿sí? Y él decidió que era importante y afortunadamente le fue muy bien con eso y ha funcionado y todo, y lo ha seguido Honduras trasladándolo, Colombia abriendo una oficina de representación que funciona no como embajada, pero mucho más y comercial en Jerusalén, y lógicamente de América está Estados Unidos, ¿no? Que fue el que lideró todo esto y fue Guatemala la que agarró y dijo, yo voy con el presidente Jimmy Morales. Fueron 3 días entre oraciones, pláticas, discusiones, participaron los 2 rabinos principales de Colombia, el presidente de las comunidades judías de Colombia, participaron el representante de la Cámara México-Colombiana de Comercio, Colombo-Israelí de Comercio, representantes del Keren Kayeme, de Keren Ayesot, digamos, de una institución similar a lo que es memoria y tolerancia, a lo que es recordación del Holocausto, entre otras cosas que participaron y dieron los puntos de vista para todo esto. Como le digo, era entre oración, rezo, pedí por Israel, por el amor de Israel. Hay que recordar que
80% de los asistentes no eran judíos. Es más, el 98% de los asistentes fijos al encuentro no eran judíos. Estábamos nada más el representante de Combat Antisemitism y yo, y en un momento la gente de Keren Kayemet de Israel, con las que estuvimos trabajando, y de la comunidad de Colombia, que iban y venían en todo este sentido, ¿no? Entonces, fue muy interesante todo este intercambio de ideas, de escuchar cómo el mundo no judío también escucha y ve a la gente, cómo ven la lucha contra el antisemitismo y el amor por Israel. El colofón, fuimos en la noche a un evento, a un lugar que se llama el Centro Mundial de Avivamiento. Es el lugar del pastor y la pastora, bueno, del pastor Ricardo y la pastora Patricia Gutiérrez. Es un lugar que de entrada se vuelve extraño, porque entras, o sea, yo esperaba esto, digo extraño porque no es lo que esperábamos, ¿no? Sí, no es lo que se esperaba en este sentido, o sea, ¿a qué? Porque nos dijeron, vamos a ir a una iglesia, a un rezo, es una iglesia grande. Bueno, el lugar es una nave industrial enorme, caben 20,000 personas, 25,000 personas, habrá habido esa noche alrededor de 20,000, que no es un evento especial, es lo que ellos tienen en viernes, en domingo y en domingo, porque pregúnteme, todos los viernes, todos los domingos tenemos, y en domingo tenemos, por decirlo así, 2 funciones especiales o 2 rezos, una organización, unas pantallas gigantes, todo el ambiente. Justo entramos cuando estaban entonando el aleluya, entonces siente una sensación así como, bueno, ¿qué estamos pasando? Y tuvimos la oportunidad de subir al escenario y mandar algún mensaje, pero lo importante es que además ellos lo transmiten a más de 1 millón de personas alrededor del mundo en 7 o 9 idiomas diferentes, tienen televisión, tienen canales, es impactante lo que ellos pueden hacer en esto y el amor que le tienen a Israel y la dedicación que tuvieron en este sentido, y tener la oportunidad de mandar este mensaje arriba del escenario a más de 1 millón de personas y el amor entre ambos, y agradecerles y desearles que todos próximamente estemos en Jerusalén, fue muy muy inspirador. Estaremos platicándoles un poquito de las pláticas y todo, no les quiero quitar hoy más tiempo para que mi mamá pueda tener. Tuvimos la oportunidad a los que estuvieron aquí el viernes pasado de que justamente los conectáramos con el encuentro, ya acabábamos de acabar, entonces todo el mundo estaba motivado porque además, déjenme decirles que yo di 2 pláticas, más otros comentarios, más otras participaciones, como 3 o 4 participaciones en esto además, y todas las empecé diciendo, ¿sí?, que el holocausto, ¿sí?, no es contra los judíos, es contra toda la humanidad y contra toda la gente, pero que lo más importante es que tiene que ser una muestra y tiene que ser una enseñanza para combatir y no permitir ninguna muestra de racismo, que es algo que mi mamá cada viernes lo repite, y cada uno. Entonces empecé mis pláticas diciendo, yo que le digo a mi mamá que no diga esto cada viernes, lo volví a decir en cada una de las pláticas. Y la verdad se vuelve interesante cuando tienes enfrente a un expresidente, a otro presidente, a todos estos, hablar con ellos y compartir temas de por qué se vota de alguna manera en la ONU, por qué los países votan en contra o a favor, por qué trasladan su embajada, por qué atacan a Israel, por qué es todo este antisemitismo en varios lados y cómo se va dando hasta en lugares donde no hay judíos. Y platicarlo con todos estos pastores y todos estos empresarios es muy enriquecedor. Así que les estaremos comentando un poquito más de todo esto en próximas veces, ¿no? Ok, ya te estás invitando para el próximo programa. Tenemos por aquí, entraron algunos de ellos, está por ahí Dudu, el señor Rubio, él tiene una congregación, o tiene una congregación de judíos mesiánicos nos mandó saludos y habló con nosotros el viernes pasado también, están por acá, y tiene un grupo de Klezmer interesantísimo que ya le estaremos presentando, y varias cosas más acá entre todo esto, así que para que tengan idea de eso, y pues les estaremos dando pequeñitos avances, les pasaremos en algún momento el discurso, las palabras del presidente Jimmy Morales hablando de esto, y lo que él simplemente dijo principalmente es por qué trasladó la embajada. Primero, porque en este mundo hay que hacerlo correcto, ¿sí? Y lo que sea verdad, y él considera que la capital de Israel es Jerusalén, y que además, como Estado soberano y país soberano,
cada país puede escoger dónde es su capital. Nadie le tiene que imponer dónde es su capital, ¿sí? Si Israel decide que esa es su capital, esa es su capital. Además es la capital del Estado judío. Entonces, había que respetarlo, tomarlo y hacerlo. Y porque hay que hacer lo correcto, como él dice, y lo correcto era pasar la embajada para allá y apoyar al mundo judío y al pueblo judío en la única democracia, además, que había en esos momentos en Medio Oriente. Curiosamente, en estos días acaba de salir un informe de Amnistía Internacional, digo nada más para darlo, eso, que dice que Israel es un país apartheid, principalmente porque hasta existen camiones separados de árabes y judíos. Mi pregunta sería si México es un país apartheid porque tenemos en la Ciudad de México camiones para mujeres y camiones para hombres. Entonces estamos haciendo una clase de racismo y en el metro hay vagones para hombres y mujeres. Hay muchas cosas y justamente en Israel hace pocas semanas se eligió a la primera jueza suprema, a la primera jueza de la Suprema Corte de Justicia, por decirlo así, de árabe en la de esta, o sea, mucho aparte no hay, es el único país que además en su parlamento hoy en día tiene, el grupo árabe es el que está en el gobierno que lidera el país, ¿sí? Que pocas veces se vería en algún lado del mundo, tiene de todo en su parlamento, hay desde gente de diferentes preferencias sexuales, diferentes razas, diferentes países de origen, diferentes maneras de rezar, diferentes religiones, todos en el mismo parlamento, hay 120 y cada uno es de otro lado. Entonces, esa es la de esta. Y entonces escuchar a alguien que te dice fuera, que no tiene nada que ver, como el presidente Jimmy Morales, el presidente de la OEA o otros, decir, eso es lo correcto y eso es lo que hay que hacer y hay que apoyar y eso se vuelve mucho más importante e interesante, ¿no? Qué bueno que iba a hablar poquito. Sí, ya veo que quieres hablar poquito, te lo agradezco. Te prometo que la semana que entra te damos 5 minutos. Ahora la que menos habló fui yo, pero creo que llegó el momento de despedirme, ¿no? Judith, ¿tú qué dices? ¿Ya se acabó el tiempo? Todo lo que quieras compartirnos algo más, Maya. Pues no. Total, Daniel ya no habló ahora. La próxima semana con gusto nos va a compartir. Que se prepare. Nada más por curiosidad, empezaron hoy los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. O sea, nada más para que se imaginen este mundo, hoy aquí con esto, nosotros en la playita, todo esto, hoy empiezan los Juegos Olímpicos en Beijing, donde hay participación de México, de Israel y de cientos de países, y será muy interesante. Y otra cosa curiosa que se dio hoy, digo, en otro sentido, y hablando de Rusia y todo, ustedes saben que hay un conflicto Rusia-Ucrania de muchos sentidos, donde se teme además que puede estallar una guerra entre ellos. Hoy en un torneo de fútbol, de fútbol de salón, se enfrentaron Rusia y Ucrania y jugaron el partido entre ellos sin ningún problema, no hubo insultos, no hubo gritos, nadie se salió, nada. La única pregunta que yo me hice es, primero es una demostración que el deporte puede unir y puede hacer y que no se tienen que mezclar con intereses políticos. Pero la pregunta sería si algún día vamos a tener la oportunidad de ver un partido o un deporte en donde se enfrente un israelí y un iraní. Todos saben que los iraníes, cada vez que les toca o que ven que les va a tocar pelear contra un israelí o nadar contra un israelí, o sea, ya ni siquiera pelear, si en la misma alberca van a nadar un nadador israelí y un iraní, el iraní no se presenta. Digo, ejemplos y ejemplos entre Rusia y Ucrania que tienen un conflicto que están por escalar, podría ser un conflicto armado, que tienen diferencias sociales, éticas, políticas, etcétera, y se enfrentaron sin ningún problema. Ojalá algún día los iraníes y algunos otros países lo entiendan y digan, no mezclen el deporte con la política. Esperamos verdaderamente, Isaac, que llegue un momento en que la humanidad pueda vivir en paz y sobre todo con respeto mutuo. Yo te respeto a ti y tú me respetas a mí con las diferencias que hay entre nosotros. ¿Cómo no lo iba yo a decir otra vez? Claro. Digo, ese es mi punto de vista y siento que si de veras el ser humano quisiera ser respetuoso, esa sería la fórmula de un mundo en paz.
A lo mejor sería muy aburrido, no sé, pero la paz es necesaria a través de respeto mutuo. Ya lo volví a decir. Y la semana que entra lo voy a volver a decir. De veras agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Gracias, gracias mil por habernos escuchado, por haber participado y espero que haya sido interesante para todos. Muy Agut Chávez, un buen sábado, un buen domingo, una muy buena semana y por favor, que se acabe la pandemia y podamos regresar a una vida normal. Ojalá de veras, podamos compartir con todo el mundo. Agradezco muchísimo a Juan Ricardo y a Adriana su participación y la vida que le dieron a este programa y espero que la semana que entra nos volvamos a ver y nos volvamos a escuchar. Gracias, gracias mil. Mucha salud es lo que le deseo a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan. Mil gracias. ¿Quién quiere decir algo? Yo nada más para darles las gracias a todos, a los que participaron en nuestro programa, Juan Ricardo, Isaac, Adriana, los que quedaron pendientes y los que quieran seguir participando, que nos sigan en diariojudío.com y pueden volver a escuchar el programa también en Spotify, en iTunes o en YouTube, lo pueden volver a ver y pueden ver todo lo que tenemos, también otros programas y noticias interesantes que tenemos en todos estos medios. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12 con Maya en este programa que es tan ameno y nos instruye y nos ayuda tanto y ojalá que sigamos estos consejos de Maya. Salud para todos y el respeto ante todo. Gracias a todos. Gracias, Judith. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. Gracias. Bonito día, Shabbat Shalom.